Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Cáncer en la tiroides. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Bueno, amigos, tengo una persona, un amigo de nombre Ángel, que me pregunta a través de Metabolismo TV. Ustedes pueden escribir en Metabolismo TV, o sea, a la parte de abajo, pueden ver que hay un área donde usted puede entrar información. Y Jorge y yo siempre le vamos a contestar. Puede que tardemos un poquito porque tenemos miles y miles de personas escribiéndonos, ¿no? Pero siempre vamos a llegar, ¿no? Y gracias por escribirnos. Una persona nos pregunta sobre el tema del cáncer en la tiroides, porque tiene cáncer en la tiroides. Ya le removieron la tiroides como tal. Ahora encontraron que todavía queda algo canceroso y me está preguntando sobre si es verdad que el uso del bicarbonato de sodio y limón si realmente ayuda. Pues yo quiero decirle al amigo que sí ayuda, pero voy un momentito a explicar un poquitito para beneficio de todos los que están viendo Metabolismo TV, la información que sé sobre el cáncer en la tiroides. Quiere decir que el tema lo conozco bastante bien porque hace ya 17 años que me dedico a ayudar a las personas con sobrepeso y a las personas con diabetes. Diabetes y sobrepeso son como un matrimonio, esos dos siempre andan juntos, o sea, el 85% de los diabéticos están sobrepeso. Y he visto que entre las personas que padecen de obesidad o de diabetes, el cáncer de la tiroides es bien común. Es mucho más común, es como 5 o 6 veces más común que entre las personas que no padecen de obesidad o de diabetes. Así que el tema del metabolismo está muy ligado a la tiroides porque resulta que lo que controla el metabolismo es la tiroides. O sea que usted pudiera decir que la tiroides es como si fuera el pedal acelerador del cuerpo. Así que si usted quiere controlar el metabolismo, tiene que controlar la tiroides. Hay una relación directa entre obesidad y problemas de tiroides. Diabetes y problemas de tiroides. Cuando usted regula la tiroides, casi lo regula todo, ¿no? Así que eso es un tema bien interesante. Voy a compartir con ustedes lo que sé sobre el tema de cáncer de la tiroides, por si acaso usted ya le están diciendo que tiene un nódulo o alguna cosa así. Voy a la pizarra un momentito. Fíjense, mire. El cáncer, empecemos por decir que el cáncer ocurre solamente cuando hay algo de agresión al cuerpo. Hubo un ganador del premio Nobel, el doctor Otto Warburg, que básicamente demostró que usted podía tomar células normales y convertirlas en cancerosas, solamente reduciéndole el oxígeno 30%. O sea que usted le hace una agresión al cuerpo y las células se descontrolan y se produce un cáncer. Lo mismo pasa con la radiación, porque la radiación pues produce cáncer. Lo mismo pasa con ciertos químicos que producen cáncer. Todos son agresiones al cuerpo. Cuando usted agrede el cuerpo y agrede las células y la célula ya no puede funcionar de forma normal, se produce un cáncer. Ahora, en cuanto al cáncer de la tiroides, ¿verdad? Pues empecemos por decir que la tiroides está aquí en este área, acá, ¿verdad? Es una glándula que tiene la forma como de una mariposa con las alas abiertas. Y aquí se producen unas hormonas, T4, T3, que son unas hormonas que controlan todo el metabolismo, que es la energía del cuerpo. Entonces, cuando una persona tiene cáncer en la tiroides, lo que he podido saber por la literatura científica y por investigación es que está muy relacionado a lo que la persona come, muy relacionado a los alimentos que ustedes consumen. De hecho, los 3 alimentos que más agreden al cuerpo, por la investigación que he hecho, por lo que he visto entre los miembros del sistema Natural Slim, gente que está bajando de peso con nosotros, son lo que nosotros llamamos el TAM. ¿Okay? El TAM es de lo que más agrede. Estamos hablando de T de trigo, de la A de arroz y de la M de maíz. Y me perdonan mis amigos mexicanos y los venezolanos y colombianos con sus arepas y demás, ¿no? O sea, todos nosotros somos distintos. Existe tal cosa como lo que llaman la individualidad bioquímica, que quiere decir que lo que le afecta a usted no necesariamente me afecta a mí y viceversa, ¿no? Pero nosotros invariablemente hemos descubierto que cuando una persona está teniendo problemas de tipo hormonal, problemas de tipo cáncer, problemas de ese tipo de cosas, estamos mirando el saber que algo está agrediendo el cuerpo. Los 3 alimentos que más agreden al cuerpo, por lo que hemos visto, son el trigo, el arroz y el maíz.
Por ejemplo, acá en Puerto Rico, que lo que comemos mucho arroz, igual que los panameños, igual que también los venezolanos y demás, pues es difícil hablarle a un puertorriqueño, a un costarricense, de quitar el arroz. Pero la realidad es que, inclusive usted lo puede comprobar, hay una forma, y es, por ejemplo, personalmente yo uso un medidor de glucosa. Esto es un medidor de glucosa, ¿no? Esto uno se da un pinchacito y se mide la glucosa en la sangre. Si uno come uno de estos 3 alimentos y uno resulta ser intolerante a ellos, pues usted va a ver que el azúcar sube, pero no baja con facilidad. O sea que tarda mucho más de 2 horas en bajar. Ya eso le está diciendo que ese alimento agredió al cuerpo. Sobre todo si usted lo está comiendo dentro del marco de la dieta 3x1, que es una dieta donde usted está controlando los carbohidratos refinados. O sea que, por ejemplo, si yo hago mi dieta 3x1, ¿no? Y solamente una cuarta parte del plato es arroz, por decir algo, ¿no? Y aún comiendo así controlado los carbohidratos, me sube el azúcar y no baja por más de 3 horas o 4, pues ya yo sé que me está agrediendo el cuerpo, ¿no? Ese mismo tipo de alimento que generalmente anda por aquí, trigo, arroz, maíz, ¿no? Agrede la tiroides. Cuando agrede la tiroides, el sistema inmune se descontrola. Imagínense que es como si el sistema inmune del cuerpo, el sistema de defensa, se volviera psicótico, como loco, ¿no? Y el cuerpo, en vez de atacar a un virus, se ataca él mismo, ¿ok? Eso es lo que causa, a mi entender, un cáncer en la tiroides, ¿no? O sea, que es verdad lo que el amigo ha oído, de que usted tomando bicarbonato de sodio y potasio, bicarbonato de sodio y limón, puede mejorar una situación de cáncer. ¿Por qué lo puede mejorar? Porque el cáncer es una condición bien ácida del cuerpo. Y como ya le dije anteriormente, cuando hay mucha acidez, pues se produce más cáncer, ¿no? Pero el bicarbonato de sodio, bicarbonato, y el limón, los dos tienen una característica, es que los dos son bien alcalinos, ¿no? Así que si usted se hace una bebida de bicarbonato y limón, pues el limón tiene montones de potasio, que es bien alcalino, y el bicarbonato es súper alcalino. Así que entre los dos, usted ayuda a alcalinizar el cuerpo. Pero eso no quita que si usted continúa comiendo de los alimentos que son agresores al cuerpo, el cáncer va a continuar. Y si no le revienta por aquí, pues le va a reventar por otro sitio, porque usted está agrediendo al cuerpo, ¿no? Y eso pues se lo comento, pues, porque la verdad siempre triunfa.